Cleofe Caro de León, Fernando Sánchez e hijos. Francisco José Campos, Salud para Gonzalo Peñaranda, Holman Buitrago Díaz, Hugo Escobar, Huminda Pintor, Juanita Aldana, Carol Salcedo e hijo. Caterín Caicedo Riaño, Salud para Ligia Pinzón de Vega, Luis Jesús González, Marta Bruno, Marta Cecilia Montoya Castañeda, Marta Lucía Torres, Mercedes Molano y familia. Mercedes Pedrosa Moreno, Salud para Rosa Esther Mora Zamora, Rosa María Montañez, Rosa Medina, Siberia Castellanos y familia. Cinia Isabel Hernández, Y salud para Victoria Eugenia Orejuela. Visita de Monseñor Héctor Balestrero, nuncio apostólico en Colombia. Sagrada Eucaristía. Los invitamos a que cuando comience la Eucaristía todos cantemos con mucha alegría.
La diócesis de Fontibón está de plácemes y nos sentimos llenos de gozo espiritual por la visita a nuestra iglesia particular de Su Excelencia Reverendísima Monseñor Ettore Balestrero, nuncio apostólico de Su Santidad el Papa Francisco en Colombia. Jesucristo nuestro Señor fundó la iglesia, siendo Él su cabeza y nosotros el cuerpo de la misma. El fin primordial de ella es la evangelización, el anuncio presentado con ardor de que Jesús, Hijo del Padre, segunda persona de la Santísima Trinidad, Dios hecho hombre, fue enviado por Él para redimir a la humanidad y a toda la creación del pecado y sus funestas consecuencias para el hombre. Jesús sumo y eterno sacerdote, pastor universal de la Iglesia, dejó a Pedro como su cabeza visible, su representante en la tierra, para guiar, gobernar, enseñar, santificar y pastorear el rebaño, confirmando a sus hermanos en la fe. El Papa Francisco, sucesor de Pedro, Papa número 266, con el ánimo de pastorear mejor y más eficazmente al pueblo de Dios, nos ha enviado a Su Excelencia Ettore Balestrero como su representante en Colombia, para atender con solicitud, cercanía y eficacia los asuntos de la Santa Sede con el Estado colombiano, al igual que lo relacionado con la Iglesia que peregrina en Colombia. Las nunciaturas son representaciones pontificias para la gloria de Dios y para la edificación de la Iglesia. Excelencia Reverendísima, bienvenido a la diócesis de Fontibón. El pueblo de Dios, las religiosas y religiosos, los diáconos, los presbíteros y yo, su obispo, lo recibimos con afecto, alegría y gozo en el Señor, pues su presencia para nosotros es la visita del mismo Papa Francisco, a quien su excelencia representa, edificándonos en la fe verdadera y fortaleciendo la comunión de nuestra diócesis con la Iglesia Universal, con nuestro Señor Jesucristo en la persona del Romano Pontífice. Señor Nuncio, su visita es una gracia de Dios para nosotros. Damos gracias al Señor y a su excelencia por su generosa presencia en Fontibón. Siéntase en su casa y reciba nuestra sincera acogida y nuestro cariño incondicional. Bienvenido. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad.
Gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Ayuda, Señor, a tus siervos y concede tu bondad inagotable a quienes te invocamos, para que restaures los dones creados y para que conserves lo que restauras en quienes nos gloriamos de tenerte como Creador y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hay personas que trabajan con arte, habilidad y éxito, pero después tienen que dejarlo todo. A alguien que no pasó ningún trabajo para conseguirlo. Esto también es vanidad y gran desgracia. ¿Qué saca uno de tanto trabajar y de afanarse tanto en este mundo? Toda la vida no es más que sufrimientos, penas y contrariedades. Ni siquiera de noche la mente está tranquila. También esto es vanidad. Palabra de Dios. Cantemos todos. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación. Todos. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación. Dame a conocer mi fin y cuál es la medida de mis años, para que comprenda lo caduco que soy. Me concediste un palmo de vida, mis días son nada ante ti. Todos. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación. El hombre no dura más que un soplo, el hombre pasa como pura sombra, por un soplo se afana, atesora sin saber para quién. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio, de generación en generación.
escarmientas al hombre, castigando su culpa. Como una polilla roe sus tesoros, el hombre no es más que un soplo. Todos. Señor, tú has sido nuestro refugio. De generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio. De generación en generación. Escucha, Señor, mi oración, porque yo soy un huésped tuyo, forastero como todos mis padres. Aplácate, dame respiro, antes de que pase y no exista. Todos. Señor, tú has sido nuestro refugio. De generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio. De generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio. De generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio. De generación en generación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, ya que habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Tened vuestra mente puesta en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque habéis muerto, pero Dios os tiene reservada una vida en unión con Cristo. Cuando Cristo, que es vuestra vida, aparezca glorioso, con Él apareceréis también vosotros revestidos de gloria. Por consiguiente, dad muerte a los vicios terrenos que aún queden entre vosotros, es decir, la inmoralidad sexual, la impureza, a la pasión, a los malos deseos y en particular a la ambición, que es una especie de idolatría. No volváis a engañaros unos a otros, pues vosotros ya os liberasteis de esa antigua manera de vivir y de las prácticas correspondientes, y os habéis revestido del hombre nuevo, que sigue continuamente renovándose a imagen del Creador para conocerlo más y más. En esta nueva vida ya no cuenta ser pagano o judío, estar circuncidado o no, ser ignorante, analfabeto, esclavo o libre, porque Cristo es todo en todos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo uno del público a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él contestó: Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Y dijo a la gente: Mirad, guardaos de toda clase de codicia, pues aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Un hombre rico tuvo una gran cosecha y empezó a echar cálculos. ¿Qué haré? No tengo dónde almacenar la cosecha. Y se dijo: haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y almacenaré allí todo el grano y el resto de mi cosecha. Y entonces me diré a mí mismo: hombre, tienes bienes acumulados para muchos años. Túmbate, come, bebe y date buena vida. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te vas a exigir la vida. Lo que has acumulado, ¿de quién será? Así será el que amansa riquezas para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Y estoy muy honrado y muy feliz de encontrarme aquí hoy con ustedes. Agradezco mucho Su Excelencia, Monseñor Juan Vicente Córdoba, por sus palabras muy acogedoras. Y agradezco a todos ustedes que están aquí, en esta iglesia tan hermosa del siglo XVII. Me parece como estar en el corazón de la historia de Colombia. Y desde este corazón partir, y yo mejor que partir, seguir para la nueva evangelización de este país, conservando todo lo bueno que Dios ha donado al país y trabajando para desarrollar todo esto bueno y alcanzar la vida eterna, que va a ser aún mejor que esta iglesia tan bonita. Como hemos escuchado en las palabras, en la palabra de Dios esta mañana. Y entonces, con el saludo a Monseñor Juan Vicente Córdoba, al presbiterio, a las comunidades religiosas, a las hermanitas de los ancianos desamparados, que los saludé antes, yo era su capellán cuando estaba a Roma, y a todos los grupos, los movimientos, las comunidades eclesiales y a todos ustedes
queridos fieles de esta diócesis de Fontibón. Pues en el Evangelio de hoy, Jesús es consciente de tener una misión mucho más importante de aquella de hacer justicia en cuestiones de herencias. Es consciente de no tener la misión de ser juez o mediador en cuestiones materiales. Esto es también una enseñanza para nosotros. Debemos saber respetar los límites de nuestras competencias. No podemos pensar que somos tan inteligentes y tan sabios que podemos dar soluciones en cuestiones que no nos competen. Sin embargo, Jesús inmediatamente aprovecha la ocasión de esta pregunta para desarrollar su misión, que es aquella de alentar a las personas a buscar el reino de Dios y no las cosas materiales. Por eso advierte: cuidado por dejarse llevar de cualquier forma de codicia. Jesús entonces no entra en el problema técnico de la división, pero entra y ofrece orientación para que quien debe resolver el problema técnico lo haga de manera justa. Es un ejemplo de la modalidad y de la perspectiva según la cual la Iglesia no solo puede, sino que debe entrar en las cuestiones temporales, económicas, jurídicas, políticas y sociales. La Iglesia, que ha recibido de Cristo la misión de evangelizar a todas las naciones, ofrece su propia contribución a la solución de tantos problemas que debe afrontar la comunidad humana. Ella está plenamente convencida que en temas de paz, de justicia, de legalidad y de moralidad está en juego no solo la vida de las personas y su convivencia pacífica, sino también la concepción misma sobre el hombre. Una auténtica democracia, en efecto, es posible solo en un Estado de Derecho y sobre la base de una recta concepción humana. No es entonces por moda o por tener una mentalidad cerrada hacia la modernidad que los pastores de la Iglesia intervienen a menudo en cuestiones morales recurrentes en la agenda legislativa o sobre temas morales o sociales. Ellos se mueven sobre todo de la conciencia de su delicado deber de recordar los principios evangélicos que defienden la dignidad y, en último término, el bien de la persona y de la sociedad, de manipulaciones fácilmente presentadas como liberaciones. Actuando de esta manera, la jerarquía no interfiere en un ámbito que no le es propio, sino que ayuda a los cristianos para que puedan llegar a una conciencia recta e iluminada y por lo mismo más libre y responsable. Siguiendo adelante en nuestra reflexión, debemos admitir que en ocasiones también para nosotros, es muy difícil permanecer lejos de toda codicia, cuando aparece como natural buscar siempre más los bienes materiales, tratar de ganar siempre más. A veces incluso colocamos nuestra felicidad en los bienes materiales. Por eso buscamos acumular siempre más riquezas y si no lo podemos hacer, nos llenamos de envidia por aquellos que son más ricos que nosotros. Para liberarnos de toda codicia, Jesús nos ayuda a reflexionar sobre el carácter insatisfactorio de los bienes materiales. Afirma, porque la vida no está asegurada con los bienes que uno tenga, por abundantes que sean. La riqueza no preserva de la fatalidad de la muerte. Pensemos en la muerte y no pecaremos. Cuando llega la hora de la muerte, poco importa si uno es rico o pobre. Morimos todos en la misma manera, de igual manera. Y durante la vida la búsqueda insaciable y egoísta de riquezas
hace a la persona miserable desde el punto de vista espiritual. Para alejarnos de esta afanosa búsqueda, Jesús nos propone el ejemplo de un hombre rico que piensa que es feliz porque ha tenido una buena cosecha y se siente seguro. Se dice a sí mismo: ya tienes abundantes víveres en reserva para muchos años, ya puedes descansar, comer y beber y ser feliz, como si la felicidad consistiera en comer y en beber y en tener muchas reservas. Sin embargo, esto no le fue posible, porque murió aquella misma noche. El rico no lo sabe, pero Dios le dice: necio, esta misma noche perderás la vida, y todo lo que habías acumulado, ¿para quién? ¿Para quién será? Así el mismo Jesús retoma la enseñanza del libro del Eclesiastés que hemos escuchado en la primera lectura. En este pasaje el autor insiste acerca de la vanidad, de la búsqueda de la riqueza. ¿Qué saca uno de tanto trabajar y de afanarse tanto en este mundo? Ni siquiera de noche la mente está tranquila. Y eso es así. Lo más que uno tiene dinero, lo más que tiene preocupaciones y lo menos que puede descansar. Y sobre todo lo menos que el riesgo, no siempre, pero el riesgo es lo menos que puede pensar a Dios, a la vida eterna y la razón por la cual ha nacido, que no era simplemente ganar dinero, sino ganarse la vida eterna. Eclesiastés agrega: hay personas que han trabajado con arte, habilidad y éxito, pero después tienen que dejarlo todo a alguien que no pasó ningún trabajo para conseguirlo. Esto también es vanidad y gran desgracia. Se trata de una profunda desilusión. El error de este hombre, su pecado, es creer que su felicidad y su seguridad personal dependen de los bienes materiales. No es mal tener riquezas. Puede ser bien si uno les sabe utilizar. Pero lo malo es cuando uno piensa que su felicidad y que su seguridad personal dependen de los bienes materiales que tienen. Y en vez de utilizarlo para los demás, les utiliza simplemente para beber y comer. Es rico, entonces tendrá siempre que comer. Es rico, entonces si se enferma puede curarse. Así el rico se coloca a sí mismo y sus riquezas como fundamento de la propia vida, al puesto de Dios. Mientras que el Papa Francisco nos invita a descentrarnos, es decir, no a poner las riquezas en el medio de nuestra vida, sino a poner a Jesucristo en el medio de nuestra vida. Entonces el rico construye la casa de su existencia sobre la arena y la condena a fallar y caer miserablemente. La Iglesia está llamada también hoy a poner en guardia frente a las ambiciones y las pretensiones de un ateísmo práctico y materialista que considera al hombre artífice absoluto del propio destino. En la segunda lectura, San Pablo nos indica aquello que debemos buscar con empeño y con insistencia. Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Tengan su mente puesta en los bienes del cielo, no en los de la tierra. Estas afirmaciones de Pablo se basan en nuestra participación en el misterio pascual de Cristo. Por el bautismo hemos muerto con Él y resucitaremos con Él para vivir una vida verdaderamente digna de Dios, una vida bella. Buscad los bienes de allá arriba. No quiere decir vivir entre las nubes, sino buscar las cosas que tienen un auténtico valor. La justicia, el amor, la caridad, todas aquellas cosas que constituyen la dignidad del hombre, porque son participación de la dignidad de Dios. Si amamos a Dios, sabemos también reconocer y apreciar estos valores que provienen de Él, valorándolos y viviéndolos en su justa medida. Al contrario, cuando no amamos a Dios,
tendemos a separar estos valores de Dios. Los hacemos totalmente autónomos y tendencialmente absolutos, pero al final de elementos de libertad se convierten en elementos de esclavitud, nuestra y del prójimo. Si por el contrario nos preocupamos de agradar a Dios y serle fieles, Él mismo se preocupa mucho más de nosotros y de todas nuestras necesidades. Dios actúa en la historia. Pide solo que le abramos la puerta y lo dejemos entrar en nuestra historia, entrar en la historia de nuestra familia, entrar en la historia de nuestra ciudad, entrar en la historia de nuestro país. Él nos respeta y no quiere forzar la puerta. Abramos entonces las puertas de nuestro corazón a la confianza verdadera hacia Dios. Invoquémoslo con la oración. Busquemos ser siempre fieles. Descubramos que no se deja ganar en generosidad, dándonos todo aquello que necesitamos. La oración nunca es tiempo perdido. No es robar espacio a las actividades, incluso a aquellas apostólicas. La fidelidad a Dios no es una condena a lo indeterminado, es exactamente al contrario. Solo si somos capaces de tener una vida de oración confiada, si somos fieles y constantes, será Dios mismo quien nos dará la capacidad y la fuerza para vivir de manera feliz y serena, para superar las dificultades y para dar testimonio de Él con valentía. Dios nos dará la auténtica realización humana que puede coincidir con la auténtica realización cristiana. Siempre sucede que la vida que viene de Dios nos da la verdadera felicidad, porque permite a la persona humana realizarse plenamente y ser totalmente libre. Libre de los propios límites y libre para seguir la verdad y el bien. Renovemos hoy nuestra oración y nuestra orientación espiritual profunda. Con el auxilio de la gracia divina, nos podamos alejar de la búsqueda afanosa de los bienes materiales para ir a la búsqueda de Dios y de su amor. Amén. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Llenos de confianza, dirijamos a Dios Padre nuestras oraciones, pues nos dará con abundancia los bienes del cielo y no permitirá que nos falte lo necesario en la tierra. A cada súplica
nuestra oración será: danos, Señor, la sabiduría que viene de ti. Danos, Señor, la sabiduría que viene de ti. Por el Santo Padre Francisco, para que, asistido por la sabiduría que viene de Dios, pueda apacentar las ovejas que Cristo nuestro Señor le ha confiado, y que con su palabra de pastor siga llamando a las que andan extraviadas. Oremos. Denos, Señor, la sabiduría que viene de ti. Por el excelentísimo señor Nuncio Apostólico en Colombia, Monseñor Ettore Balestrero, para que su misión como representante del Papa entre nosotros esté guiada siempre por la sabiduría de Dios. Oremos. Señor, nuestra sabiduría que viene de ti. Por nuestra diócesis de Fontibón, para que, guiada por Monseñor Juan Vicente Córdoba, se encamine en comunión con la Iglesia Universal hacia el reino de Dios que empezamos a construir en medio de la ciudad. Oremos. Danos, Señor, la sabiduría que viene de ti. Por quienes tienen autoridad y alguna responsabilidad en la sociedad, para que con sabiduría sepan construir el bien común por encima de los intereses particulares. Oremos. Danos, Señor, la sabiduría que viene de ti. Por quienes sufren y pasan dificultades, para que su esperanza cristiana sea en los momentos difíciles un motivo para seguir caminando sin desfallecer, puesta su corazón en los bienes del cielo. Oremos. Danos, Señor, la sabiduría que viene de ti. Para que todos los que somos cristianos vivamos de tal forma desprendidos de las cosas que seamos en medio del mundo donde vivimos, signo del reino de los cielos. Oremos. Danos, Señor, la sabiduría que viene. Escucha, Padre, las súplicas que tus hijos te hemos presentado y concédenos la sabiduría de valorar nuestros días en la tierra en todo lo que nos sirva para alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor.
para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, en tu bondad estos dones y al acoger la ofrenda de este sacrificio espiritual, conviértenos en oblación perenne para ti. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque nos concedes en cada momento lo que más conviene y diriges sabiamente la nave de tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que, totalmente entregada a ti, no abandone la plegaria en la tribulación, ni la acción de gracias en el gozo, por Cristo, Señor nuestro. A quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo, por tu Iglesia santa y católica, para que le conceda la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan Vicente y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe,
Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixtos, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos ha dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia, hasta el altar del cielo por mano de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracias y bendición. Acuérdate, Señor, también de todos tus hijos, especialmente de los padres sacerdotes de nuestra diócesis que tú has llevado ya de esta vida a la eternidad y nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y la de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo, Señor nuestro.
por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Daos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
cantemos todos. Hosana, 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 Hosana,
Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Acompaña siempre, Señor, con tu auxilio a quienes restableces con el don celestial y a quienes no dejas de cuidar, haznos dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Inclinar la cabeza para recibir la bendición. Dios Todopoderoso aleje siempre de ustedes toda adversidad y les conceda la abundancia de sus bendiciones. Amén. Haga sus corazones dóciles a la palabra divina para que puedan poseer los goces eternos. Amén. Para que, comprendiendo lo que es bueno y recto, siempre avancen ágiles por el camino de los mandamientos de Dios y lleguen a ser coherederos del reino de los cielos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias al Señor. Dios te salve María, Reina y pura Señora, desde aquí de mi alcoba, yo te imploro, Señora. Oh Señora María, tú que estás en el cielo, dame paz y consuelo, Virgencita querida, Sagrada Eucaristía.